El robo de identidad es un concepto moderno bajo el cual se agrupan muchos delitos, especialmente el fraude y el robo. Nuestra identidad como tal no le sirve a nadie o algunos casos que ya iremos especificando. Al delincuente le sirve usar nuestras claves, clonar nuestras tarjetas, ingresar a nuestras cuentas y vaciarlas. En el mundo cibernético usted no tiene nombre, usted es una secuencia numérica. Si alguien la descifra, la roba, la copia o la duplica, usted deja de existir, pero su dinero no. Hoy conoceremos la variedad de recursos que utilizan los delincuentes para hacerse de los bienes ajenos o de nuestro nombre. Sabremos cómo protegernos, cómo evitarlo y cómo denunciarlo, porque sabe usted, este delito comienza a registrar un crecimiento importante en todo el mundo. Yo soy Julieta Mendoza y esta noche vamos a platicar a fondo. Quédese con nosotros. A fondo con Julieta Mendoza. Bienvenidos, esto es A Fondo. Hoy vamos a platicar del robo de identidad. ¿Qué es este delito? ¿Qué significa que alguien quiera ser tú, pero no solamente con un punto clave que sea el vaciar tus cuentas bancarias? Hay muchos delitos que se pueden cometer a partir de usurpar la identidad personal. Hoy vamos a platicar con especialistas y esperamos que sea tan interesante, y si usted conoce a alguien o está en esta circunstancia, pues pueda tener muchas luces para actuar inmediatamente. Jorge Torres Góngora es director general de Educación Financiera de Conducef. Bienvenido, muchas gracias por acompañarnos. Adolfo Loera, director general Biometría Aplicada. Indispensable tu presencia, Adolfo. Muchas gracias. Gracias, Julieta. Jorge Cervantes, analista jurídico y miembro de la Barra Mexicana de Abogados. Gracias. Muchas gracias por la invitación, Julieta. Sin duda, vamos a comenzar con el diagnóstico. ¿Qué es el robo de identidad? Jorge. Bien, a mí me gustaría primero definir la importancia, el punto de partida de la importancia de los datos personales. Debemos estar bien conscientes de que nuestros datos personales circulan por muchos lados. Nos hemos convertido en seres de cristal. Nuestros datos personales están en la tintorería, en la escuela, en la asociación de abogados, en la institución bancaria, en Conducef, en el club deportivo. Cierto. Y entonces, de ahí que nosotros debemos de estar perfectamente bien conscientes de la importancia de que no deben de manejar nuestros datos personales, sino únicamente para el propósito por el cual nos están recabando. Y debemos de tener esa conciencia y ese cambio de cultura. Y así como nos damos cuenta de que cuando nos sacan sangre en el laboratorio, de que la aguja está perfectamente bien estéril, también nosotros debemos de darle un seguimiento puntual de cuáles son los datos personales, quién nos los está recabando y para qué fin. De ahí la importancia de que cuando se da el robo de identidad, que esto debemos de entender que una persona obtiene mis datos con los cuales me pueden identificar o puedo ser identificado y que los utiliza para obtener un beneficio, un bien o una cuenta económica y hacerse pasar por esa persona que no lo es. Entonces, de ahí la necesidad de que estemos perfectamente bien conscientes de la importancia del adecuado manejo de nuestros datos personales. Me parece bien y de ahí arrancamos. Adolfo, ¿se puede bifurcar o más? ¿Se puede ramificar este delito? Y antes de ir a la numeralia de Conducef y todo lo que ustedes de suyo manejan, ¿cómo podemos a partir de lo que dice Jorge, resguardar nuestros datos personales, pero tomar conciencia de que no solamente pues es el gobierno digital, sino también las variantes digitales, todo lo que la red ofrece? Sí, claro. El tema acá es la identidad digital. El tema es que en la medida en que utilizamos medios electrónicos para interactuar, ya sea con el gobierno o en la economía, con los bancos o con supermercados que nos ofrecen los servicios de compra, cualquier servicio que encontramos en la red, requiere una identidad segura. Esa identidad segura, en el momento en que estamos hablando de medios electrónicos, tiene una serie de condiciones, como nos marca Jorge. Nuestros datos personales tienen un valor, y ese valor muchas veces no tenemos la conciencia de entender que si alguien los toma, los accesa, nos va a generar un daño. ¿Por qué? Porque en el mundo real tenemos lo que se llama la resistencia física. Es decir, si yo me encuentro una tarjeta del INE
y quiero ir al banco a sacar dinero de la cuenta de esta persona, pues simplemente no puedo transformarme en esta persona. Pero si tengo los datos de una persona para identificarme en un portal bancario y tramitar una transacción usurpando la identidad de esta persona, lo puedo hacer. No, esa resistencia física se elimina y entonces puedo interactuar y puedo proceder a hacer una serie de acciones que no me corresponden. Ese es el problema, que tenemos una frontera donde se borran estas resistencias físicas de la identidad de la persona. Entonces, la identidad digital como tal corresponde básicamente a elementos donde están nuestros datos cuando nacemos, nuestros datos cuando vamos generando una biografía, como es nuestros estudios, nuestra dirección donde vivimos, donde trabajamos, toda esta historia viene a ser parte de nuestra identidad y se utiliza para identificarnos cuando hablamos por teléfono, cuando estamos tratando de tener acceso a alguna aplicación, y ello nos lleva a que si esta información es tomada, alguien puede sustituirnos y robar nuestra identidad. Ese es el punto, ahí están los daños, y como bien decías, hay dos grandes rubros en esto. Tenemos una interacción a nivel gobierno. El gobierno hoy está generando una serie de servicios digitales para poder interactuar con la ciudadanía de una manera la vida más fácil, ¿no? Fácil y sencilla. ¿Y eso a qué nos lleva? Nos lleva a pensar que pues ahí hay un mundo seguro, pero resulta que pues también hay ahí impuestos, devolución de impuestos, ahí hay también pagos de incapacidades, hay una serie de beneficios económicos que se toman de manera ilegal para tomar ventaja sobre recursos que no pertenecen a la persona que está realizando esta transacción. Ya no necesitamos directamente el documento, sino este hackeo per se para accesar a las claves. ¿Cómo andamos en números, Jorge, en México? Sí, mira, primero comentarles, obviamente a la Conducef lo que le corresponde y el problema que estamos atendiendo tiene que ver con la parte financiera, con la parte financiera en general. Sin embargo, como bien decía el doctor, pues al final el objetivo siempre de este tipo de acciones pues es obtener un beneficio económico. En ese sentido, la verdad es que la parte financiera en general del sistema financiero y desde el punto de vista de las autoridades, no solo la Conducef, sino la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, el propio SAT, porque como decían incluso, hay veces que tú no te das cuenta que te robaron tu identidad hasta que te empiezan a cobrar los impuestos por una cuenta que tú nunca sacaste, que no sabías que existía, y eso por un lado. Por otro lado, el tema de que más allá del robo de identidad hay diversos tipos de fraude. Nosotros contabilizamos, tenemos una herramienta que se llama el Buró de Entidades Financieras dentro de la Conducef, donde tenemos información tanto del sector bancario, el sector asegurador, Afores. Tenemos más de 3,000 instituciones financieras ahí con información donde presentamos distintas variables. Entre ellas, cuáles son las reclamaciones que recibe tanto la institución financiera, en el caso de los bancos, como la propia Conducef por parte de los usuarios. Y lo que vemos es de verdad preocupante. Más del 70% de las reclamaciones que se presentan en el sector financiero tienen que ver con algún posible fraude. Y de este porcentaje, el robo de identidad, si bien no ocupa los mayores números, sí es un tema que va creciendo. Pero además vemos algo muy relevante, que el tipo, digamos, de fraude tradicional ha ido disminuyendo en términos de participación del total, y lo que va en aumento preocupante es el fraude cibernético. Es decir, el fraude que tiene que ver. Sí, mira, el fraude cibernético es el que tiene que ver principalmente con operaciones tanto por internet como básicamente lo que se le llama banca móvil o el uso de teléfonos celulares. Ahí es donde vemos que la participación de este tipo de fraudes va en aumento. Obviamente, como es normal ante los avances tecnológicos, cada vez más personas utilizan la banca en línea, la banca móvil, las operaciones de comercio electrónico, y bueno, en la medida en que crece este tipo de operaciones y el uso de estas herramientas tecnológicas, pues bueno, también está creciendo de manera preocupante el tema de las reclamaciones y de los posibles fraudes a partir de este uso.
Y nos encontramos con, bueno, los elementos en este primer segmento son muy interesantes porque por un lado hay que resguardar nuestros datos, hay que tener el cuidado, no subestimar en el bote de la basura, romper los estados de cuenta, asegurarnos de que eso no va a ser mal utilizado. Porque si hay una serie de delitos, no solamente a partir del robo de identidad, podemos imaginar, ¿a quién le interesa esto? Pero no, estamos frente a una situación y al acecho de criminales. Esto se ha sofisticado. Hay alternativas, ¿verdad, Adolfo? Sí, seguro. Primero es esta parte educativa que hace la Conducef. En su página web hay una serie de cursos, de documentos donde ellos nos recomiendan tener este tipo de actividades y asegurarse, porque no solo es el estado de cuenta, es desde la etiqueta que viene pegada en el sobre donde está nuestra dirección y nuestro nombre. Ya son datos que nos van a preguntar si queremos solicitar un saldo, por ejemplo, ¿no? Entonces, todo esto requiere tener un cuidado. Y por otra parte, viene lo que es la iniciativa de la Comisión Nacional Bancaria para tomar todos los datos biométricos de los clientes de la banca y asegurar la identidad de las personas a través de la lectura de un dato biométrico. Se está solicitando las huellas digitales como inicio, pero se abre la posibilidad a tener el rostro, el iris como elementos adicionales a asegurar la identidad de los clientes de la banca. Y de esto vamos a hablar porque hay que poner seguros, Jorge. Hay que más bien hay que empezar a tener una conciencia, pues no solamente personal, porque al rato nos encontramos con que el padrón del INE se vende en cualquier lugar, ¿no? Bueno, sí, por fortuna ya existe hoy en día la Ley General de Protección de Datos Personales en poder de los sujetos obligados, es decir, todos los entes públicos, ¿no? Aquí el punto es, como lo acabamos de ver en esta primera ronda, de los dos grandes aspectos y los dos grandes universos, el físico y el cibernético. En el físico está toda esta información y hay un caso que fue muy sonado en el año pasado de una chica en Nayarit, que creo que antes de entrar al aire te ibas a referir a ella, en el cual perdió su credencial de lector y hicieron una serie de trámites, pidieron una serie de créditos, obviamente suplantando a la persona, y se dio cuenta esta persona, la defraudada, la víctima, de que le habían causado todo ese daño cuando le llegó un requerimiento por parte de la Secretaría de Hacienda para el pago de unos impuestos. Entonces, de ahí la importancia de que tengamos esa conciencia y que en el momento de que suceda algún extravío de esto físico, podamos reportarlo inmediatamente a las autoridades competentes para que podamos estar cubiertos de ello. Y adicionalmente, si quieren luego lo vemos, cuáles serían las recomendaciones, así como lo señalabas de destruir, lo señalaba Adolfo, de destruir los sobres, de cuando sacamos dinero del cajero, destruir también todo ese tipo de documentos, pero si quieren luego comentamos después de esta recomendaciones. Pausa, lo vamos a hacer. Claro que sí. ¿Se le hace conocido el tema? ¿Conoce a alguien que haya estado en esta circunstancia? Quédese porque no para ahí. Hay mucho todavía. No es para ponernos en pánico, es para ponernos alerta. Regresamos, esto es A Fondo. Estamos de regreso, esto es A Fondo. Y en la mesa me acompañan tres expertos y que fueron rigurosamente, invitados, porque nos interesa mucho saber de la numeralia, ¿no? El diagnóstico de lo que está pasando en el país, las alternativas. Lo vamos a platicar, Adolfo, porque ya los seguros no son la señal o el código que podemos poner en el tablero o el código numérico o digital, y tampoco sabemos qué está pasando en el marco legal o lo que dice en este momento la norma. Necesitamos tener siempre precisión en cómo podemos tener cuidado, pero
Claro, no tenemos una bolita de cristal, pero la delincuencia, ¿cómo opera? ¿Cuáles son las estadísticas? ¿Cuáles son los frentes que comienza a invadir o cuáles son aquellos de los que tenemos que cuidarnos? Mira, hay muchas formas de operar. Básicamente lo que hace el delincuente pues es tratar de obtener tus datos de alguna forma, ya sea de una forma física que puede ir desde, por ejemplo, buscar tus datos en la basura, imagínate a ese nivel, hasta, por ejemplo, mandarte algún correo electrónico en el que te dicen que tienes algún problema con tu cuenta de banco y que tienes que entrar a algún sitio para dejar tus datos. Entonces tú, además, lo hacen de una forma muy hábil para que te angusties, para que pienses que de veras hay un problema, para que actúes de inmediato. Y entrando a ese sitio de internet, que además se parece muchísimo, si no es que es igualito al de la institución bancaria real, te empiezan a pedir una serie de datos y tú, pues pensando que es realmente la institución financiera, los empiezas a dar y lo que estás haciendo es vaciando todos tus datos personales y financieros y dándole la oportunidad al delincuente de que los utilice de manera fraudulenta. Otra forma que tienen, por ejemplo, es por teléfono. Te llaman por teléfono y también te dicen que hay algún problema con tu cuenta, que necesitas hacer una serie de pasos, perdón, y una serie, sí, y además te piden una serie de datos que incluso puede ser tu NIP, los datos que te da el token para movimientos electrónicos, en fin, y bueno, con base en eso hacen, ya sea que hagan operaciones desde tus cuentas, que copien los datos para hacer alguna compra, por ejemplo, con tu tarjeta de crédito, o que utilicen tus datos para ir a solicitar alguna tarjeta de crédito o algún crédito personal del que tú ni te enteras. Obviamente esto tiene que ver también ya con cuestiones de falsificación de documentos y otras cosas, pero que bueno, pues con base en tus datos y asumiendo tu identidad, hacen estas operaciones que después obviamente el banco te va a querer ir a cobrar a ti. Claro, porque a partir de ahí ese es el chiste, que no sea yo el que tenga que asumir esa responsabilidad. Excepto que nos quitaran las huellas digitales, ¿no, Adolfo? Pero de alguna manera podemos pensar en que es la alternativa. Es la alternativa, no es factible, aun cuando tomen nuestras huellas digitales, los sistemas están estructurados de una forma que se identifica cuando una huella es tomada en un lector de manera viva y es comparada por una huella que está en un registro, en una base de datos, y que es una huella registro o huella muerta. Entonces se autoriza una operación comparando una huella viva que sabemos que viene del lector que está ubicado en tal caja o en tal escritorio y que se tomó tal huella y se hace una comparación de tal manera que no, si nos roban esta base de datos y quieren hacer transacciones, están clasificadas como huellas muertas, huellas de registro. Una huella de registro contra otra huella de registro no se autoriza una transacción y entonces hay una salvaguarda en esto. Es parte de una infraestructura, de un sistema que tiene que estar muy bien estructurado, muy bien hecho, soportado por políticas internas dentro de las instituciones financieras y dentro de las instituciones comerciales que utilicen este tipo de sistemas, porque no solo es la tecnología, atrás debe de haber una serie de políticas y procedimientos para generar lo que técnicamente se llama la unicidad de la identidad. Si no establecemos una unicidad única de la identidad de nuestros clientes para generar transacciones seguras, el que tengamos huellas digitales no nos garantiza, porque si podemos comparar huellas muertas contra huellas muertas para autorizar transacciones, ya tenemos ahí un problema. Si resulta que no tenemos todas las huellas de nuestros clientes y solo unas cuantas y entonces nos sustituyen estas huellas, se genera una identidad duplicada con la integración de huellas de otra persona. Entonces empieza a haber una serie de elementos que generan riesgos en las transacciones y lo único que tendríamos serían fraudes biométricamente autenticados. Ay, ¿no? Es que eso sería... Bueno, pues ya el otro... Uno se imagina de repente a los criminales cibernéticos con 20 pantallas, haciendo decodificaciones, haciendo pues este tipo de... introduciendo gusanos cibernéticos, en fin, pero a veces con el celular. Y somos uno de los países que más ocupa la internet y el celular. Bueno, hay unos datos muy importantes que recientemente se acaban de revelar. México se ubica entre los 5 países de mayor uso de redes sociales. Se cuenta con 70 millones de internautas y alrededor de 85 millones de personas tienen acceso al celular.
Y eso nos hace que, como lo señalaba hace un momento Jorge, ya el aspecto físico de cómo pueden sustraer tu información, pues si no hacemos un adecuado uso de todas estas herramientas, ahí también pueden sustraer parte de nuestra información. Es muy común ver que mandan por correo electrónico, por WhatsApp, la foto de la tarjeta de crédito de anverso y reverso, pues obviamente ahí me estoy, completamente me estoy colocando en ser una persona muy vulnerable para ello. El transmitir una serie de informaciones vía Facebook, eso también es muy importante y riesgoso para que el delincuente esté al acecho y pueda sustraer mi información. De ahí también, si bien es cierto que es nuestra preocupación como propietarios de los datos personales, la necesidad de contar con las medidas de seguridad por parte del responsable de los datos personales. Se refería, Adolfo, hace unos momentos a esos aspectos técnicos, pero también este responsable necesita tener medidas de seguridad físicas, tecnológicas y administrativas, y tener una política adecuada del manejo correcto de los datos personales. Y eso va a auxiliar a que se evite de mayor medida la vulneración para el robo de algunos datos personalgpersonales. ¿Qué dice, perdón la interrupción, Jorge, pero quiero saber qué dice la ley y cuántas personas podrían estar en este momento compurgando, o algún número cercano, o que nos dé el panorama de quiénes sí ya están pues tras las rejas, o quienes están condenados a partir de un delito de este tipo. Sí. Efectivamente se tiene considerado, es una gama muy amplia, porque como lo decía Jorge, si yo sustraigo la información del sobre, como lo decía Adolfo, entonces yo estoy ahí, desde ahí cometiendo un primer delito, que es el estar robando correspondencia. Casi equiparable también a robar la correspondencia de la información que se encuentre en el Internet o en el correo electrónico. Entonces, es un abanico un poco amplio que van influyendo de diferentes delitos y que se conjugan en una misma acción. Ahora, lo importante, ¿cuál es? Lo importante es que nosotros como ciudadanos vayamos y presentemos las denuncias y las quejas, ya sea en el propio Conducef, ante el Ministerio Público, en el banco, y que tengamos el cuidado de estar revisando nuestras cuentas. Regresando al aspecto jurídico, la Ley Federal de Protección de Datos Personales señala muy claramente cuáles son las obligaciones que como responsable del manejo de datos personales tengo que realizar, y cuáles son mis derechos para que yo los pueda ejercer a través de una figura que se llama derecho ARCO. A veces subestimamos esta seguridad, y cuando nos ponen al teléfono el aviso de privacidad, subestimamos todo. No entendemos que la responsabilidad también tiene que ver con nuestra actitud, sobre todo en la red. Y dices bien, Adolfo, una vez que uno está intentando hacerse la vida más fácil digitalmente, o a través de todos los dispositivos que te permiten hacer hasta el súper, mandar a la farmacia, qué sé yo, nos estamos exponiendo. Y en esto yo quiero recargarme con la Conducef. ¿Cuáles son las recomendaciones y sobre todo la protección que tiene la víctima? ¿A dónde acudir? Porque te quedas descobijado. ¿Y ahora qué hago? ¿La banca? ¿Busco a la persona? ¿Qué hago? Mira, primero que nada, asegurarle a la población que hay un andamiaje jurídico adecuado para que, en caso de que llegue a sufrir alguna de este tipo de fraudes, pues sepa que acudiendo a la autoridad correspondiente se va a tramitar, se va a procesar su solicitud, su queja, y bueno, se va a tratar de darle solución, ya sea desde el punto de vista financiero o incluso, como bien decían, desde el punto de vista legal y penal, porque se trata, dejémoslo muy claro, de un delito. Por otro lado, insistir en que también
depende mucho de nosotros el cuidar nuestros datos. Así como no le prestarías a cualquiera cosas que tú consideres de demasiada valía o muy personales, Sí, muy pues bueno, personales. finalmente algo así estás haciendo cuando le das a cualquiera los datos de tu tarjeta de crédito, los datos de tu cuenta, tu dirección incluso, tu teléfono, en fin, porque todas estas son herramientas que al final algún delincuente puede utilizar de manera fraudulenta. Entonces, cuidar nosotros nuestros datos es una manera de prevenir y es una manera de solucionar este problema. En nuestra página de Conducef, en nuestro sitio de internet, tenemos un micrositio específico sobre robo de identidad. Tenemos además un micrositio de educación financiera donde les damos diversas recomendaciones para poder evitar este tipo de fraudes. Desde, como bien se decía, hay que destruir tus estados de cuenta, no los tires completos, ni los rompas nada más en 2 pedacitos, hay que destruirlos completos. Firma y todo, y como decía la abuela, mijita, que no quede huella de nada con la canción. ¿Me estaciono aquí? Vamos a hacer una pausa y regresamos con más. Tenemos que platicarlo a fondo, no se vaya, esto es robo de identidad. Estamos de regreso, esto es robo de identidad, pero el término puede quedar ambiguo. Tiene muchas variantes, ya lo dijimos en los segmentos anteriores, y tenemos, además de la ley a nuestro favor, pues la angustia, porque nos sentimos exhibidos todo el tiempo, nos sentimos temerosos, una vez que la correspondencia a veces es tomada del buzón, o que se hizo un mal manejo con nuestros datos, o te llaman de la compañía a la que tú nunca llegaste o accesaste y te dicen, oiga, usted, y su tipo de sangre, todo. En ese momento te quedas descobijado. No sabes a dónde acudir, no sabes qué hacer y te desespera, Adolfo. Sí, ante esta situación, en el futuro inmediato tendremos esta iniciativa, o ya la tenemos, veremos cuando asistamos a los bancos, el que nos pida nuestras huellas digitales. Y hay una cierta sensación por parte del cliente de pensar que se está invadiendo su privacidad. Hay que entender que esta parte es para protegernos. Al contrario. Al contrario, es una herramienta que, como es única, nos va a permitir tener la certeza de quien ingrese o accese la información de nuestros estados financieros o los movimientos que hagamos, solo va a poder ser a través de un dato biométrico que nosotros reconozcamos. ¿Qué pasa hoy en día? Que como no tenemos estos datos biométricos, sino son datos de nacimiento, de domicilio, en fin, los datos que cualquiera puede de alguna manera accesar. Cierto. El robo de identidad es el delito con mayor crecimiento a nivel mundial. O sea, no es en México, es a nivel mundial, economías desarrolladas, economías no desarrolladas, en cualquier estrato social de cualquier economía está sucediendo. Gente con recursos escasos o con recursos vastos padecen de lo mismo. Entonces, ante ello, las leyes a nivel mundial están promoviendo el uso de datos biométricos de una manera eficiente, de una manera correcta. Y ahí es lo importante. Yo quiero enfatizar en esa parte, el decir, no porque la banca ponga sistemas biométricos, se está exento ya de fraudes, sino se requiere implementar procesos con el entendimiento profundo de lo que es la administración de la identidad digital, tanto de clientes como de usuarios internos. Una de las estadísticas que tenemos a nivel mundial es que el fraude en las instituciones financieras se da en un 70% por internos, desafortunadamente. Entonces, el cuidado tanto del cliente como de la persona que labora en la institución financiera debe de ser escrupulosa, y por ello es que se necesita tener un sistema que garantice esta identidad, que sea única, que sea segura y que no sea violable, ¿no? Ya hay algunos lugares en los que pones el iris y entonces pues ya te dejan pasar. O se en el consulta club, en la banca, tienes acceso a tu cajero electrónico o a otras cuentas vía biométrico con huella digital. Así es. ¿Y eso se puede vulnerar?
Mira, aquí lo importante es que sí se está avanzando en el tema, que por supuesto esto va a tardar un cierto tiempo, es decir, en la medida en que las distintas instituciones financieras, las propias autoridades, no solo colaboren entre ellas, que es algo que ya se está haciendo, por ejemplo, incluso el estar solicitando y tener comunicación muy intensa, muy cercana con el propio Instituto Nacional Electoral para estar revisando las credenciales del elector. Sobre todo, y la opción incluso hasta de tener, y permíteme tantito hacer una pausa, Jorge, pero hay quien desconfía más a que te tomen las huellas o incluso la cuestión del iris, que dar los datos personales. O sea, ¿les parece posible eso? No, y que publicarlos en Facebook, como nos decía O poner, Jorge. estoy comiendo unas quesadillas y estoy aquí. Nos estamos exhibiendo con toda la vulnerabilidad del mundo, donde sí estamos diciendo todo lo que hacemos, todo lo que nos gusta y publicándolo al mundo entero, cuando los datos biométricos van a ser aquellos que nos protejan para tener estas transacciones seguras. Y hay desconfianza, te lo digo en serio. Y si es un dato personal sensible, así lo considera la ley, y por lo tanto requiere de mayor protección y de mayor preocupación por parte del responsable del manejo de los datos personales. Y mira, y perdón, y no es dar ideas y tampoco quiero ser la más paranoica, pero yo escuché a una persona decir, ¿y si me arrancan las manos? ¿Y si me llevan y el ojo tal? No funcionó. O sea, ese es el desconocimiento, sí, ¿no? Y es entendible. Es entendible porque hemos visto en películas, hemos visto una serie de series en televisión y por demás, donde presentan cosas que son ficción y que como tal no funcionan. Hoy los sistemas están blindados para todo este tipo de situaciones. Y lo único que va a surgir es que vamos a tener una mayor seguridad con una mayor facilidad de acceso, ¿no? Porque a mayor seguridad, sin biometría, tenemos que poner preguntas y operar una serie de dispositivos para ingresar más números. O sea, tenemos que hacer muy burocrático el proceso y se vuelve ya no tan sencillo y ya hay que cambiar la contraseña cada X tiempo y que no se repita. Y como estamos en esta vida práctica, queremos hacernos la vida más fácil, pero la vida fácil nos ha llevado a este panorama, Jorge. Sí, quiero insistir en estos tres elementos, ¿no? Primero, que sí se está avanzando en temas de utilizar herramientas tecnológicas para facilitar la identificación mucho más precisa de las personas. Esto va a tardar un cierto tiempo, pero sí es importante que tengamos una actitud abierta, que no nos resistamos a este tipo de avances. Finalmente son en nuestro propio beneficio. Segundo, también insistir en el tema de que hay un andamiaje jurídico adecuado, que las personas no desconfíen de las instituciones, al contrario, las instituciones estamos para servirles. En el caso que tengan algún problema financiero, que acudan a Conducef, que presenten su queja, pero que no solo se queden ahí. Recuerden que estamos hablando de un delito y estos delitos tienen que ser castigados, pero no van a ser castigados o va a ser más difícil castigarlos si no denunciamos. Entonces, siempre hay que denunciar ante el Ministerio Público, no importa incluso que el banco nos haya regresado lo que hayamos perdido o que Conducef nos hayan solucionado el problema. Señores de los bancos, pero son los últimos que te pueden auxiliar en esa circunstancia y te quedas, bueno, persigo a la persona que conozco el nombre, la usurpadora, o la persona que ha robado mi identidad, o al banco. ¿Ustedes hacia dónde se Mira, nosotros sabemos, y no quiero ser tan puntual en las cifras, porque se desglosan de distintas formas. Yo más bien quiero invitar a la gente a que visite nuestro sitio de internet en www.gov.mx/Conducef, el Buró de Entidades Financieras, www.buro.gov.mx, y ahí van a encontrar toda esta información y todas estas recomendaciones. Pero lo relevante es decir que confíen en las instituciones, que vayan a Conducef, que presenten hay algo muy importante que me parece que al público le va a interesar. Más del 80% de las reclamaciones en este tema que se presentan se resuelven a favor del usuario. Entonces, finalmente sí funciona ir a Conducef, sí funciona incluso en muchos casos que lo veas tú directamente con el banco y que tomen medidas conducentes. Pero algo muy relevante, aquí la participación de cada quien es fundamental. Por más biométricos que tengamos, por más autoridades que tengamos para defender tus derechos, si nosotros somos irresponsables, y hay que decirlo así, en el uso de nuestras
nuestras tarjetas de crédito, de nuestros datos personales, de nuestros estados de cuenta, si no revisamos constantemente nuestros estados de cuenta, hay veces que nos están metiendo goles y ni siquiera nos damos cuenta porque no lo revisamos. O que están sacando créditos a nuestro nombre y como no tenemos la cultura de estar revisando nuestro historial crediticio nosotros mismos, ni siquiera nos damos cuenta hasta que nos está hablando el despacho de cobranza para cobrar un crédito que nosotros nunca solicitamos. Entonces, la parte de responsabilidad de la persona de mejorar nuestra educación financiera, nuestra cultura financiera y prevenir este tipo de fraudes es fundamental para que realmente podamos resolver el problema. Y también en ese tema de educación financiera, en Conducef estamos para asesorarlos y para servirlos, ya sea por teléfono, que acudan a nuestras oficinas o que revisen nuestros sitios de internet. Pues sí, que son muchos elementos a nuestro favor, pero seguimos a merced de quienes así, desde la señora que trata de ingresar a un correo electrónico porque está celosa del marido, hasta los sofisticados que se llevan tu patrimonio. Sí, no, las llamadas telefónicas que te llaman para pedir una serie de información, de datos, y muchas veces uno está distraído y cae en ese garlito y le sustraen información de ello. Cuando te llega la información al correo o al WhatsApp de alguna actividad o de algún movimiento bursátil que hiciste y a lo mejor ni siquiera tienes cuenta en ese banco y accedes a esa información y por supuesto que pues estás en ese riesgo. Ahora, yo sí quiero reiterar, y como lo señalaba hace un momento Jorge, existe la legislación adecuada. La legislación no está rebasada. Obviamente siempre va un paso atrás la legislación y tendrá que modernizarse poco a poco, pero con los elementos y el marco normativo que hoy se tiene, con las instituciones, como se refería Jorge, hoy se pueden hacer cosas. Entonces, ¿cuáles? Acudir directamente a la agencia del Ministerio Público, a la Fiscalía hoy en día, para presentar la denuncia correspondiente, avisar a la institución de la pérdida del documento de que se trate, sea CELIFE, sea mi licencia, la tarjeta de crédito, etcétera. No dejar información en el carro con los datos de mis cuentas y demás, que al momento de que lo dejo con el trapero o el valet parking. Somos confiados, es que eso es lo malo, así somos de confiados. No quiero denostar a los valet parkings, pero... No, pero tampoco estamos invitando a que todo sea así, sí. pero pues vamos a hacerlo con cuidado. Sí, claro. Conociendo los riesgos. Llevar tu historial crediticio correctamente. Eso me parece un ejercicio de cultura, de prevención, hacernos responsables de mes con mes, revisar qué consumí, cuáles fueron los gastos, qué me están cobrando. De otra manera, ¿cómo nos vamos a defender? Utilizar computadoras, cafés, internet y demás. Ese es un punto también. En el cual dejas abierta tu cuenta, ¿no? Sí, entonces todo ese tipo de cuestiones, si nosotros mismos las corregimos, van para adelante. Y existen los mecanismos legales para poderlo hacer. Eso es. Nos vamos a ir a otra pausa, se nos está yendo muy rápido el programa y como yo les decía, mucho que hablar todavía. Regresamos, esto es A Fondo. Sí. La cultura de a mí no me va a pasar. Dices bien, Jorge. La cultura de aquí no pasa nada y yo no voy a ser víctima y yo soy muy cuidadoso. Error. A veces nos traicionamos nosotros mismos. Sí, así pasa, Julieta. El que de repente nos brinca una situación inesperada y ya fuimos víctimas del robo de identidad de alguna manera. De alguna manera. A ver, Adolfo, ¿yo podría tener una suerte de pulsera con esta información biométrica a título personal o necesito acercarme a alguna institución? Es a través de un... Aunque entiendo que está en ciernes y vamos a caminar hacia allá. Exactamente. Hay en México una serie de pasos que se han dado.
en diferentes instituciones, desde Relaciones Exteriores, para el pasaporte, el INE, la parte del SAT. O sea, ya hay bases de datos biométricas que están asegurando nuestra identidad y evitando asegurando transacciones. La otra parte es, no es que sonemos alarmistas, es que las cosas están sucediendo tal cual, o sea, los datos que nos da Conducef así lo marcan. El crecimiento de estos fraudes son con cuesta arriba, sí. Por lo que hay que tomar esa conciencia, o sea, no es alarmista, es tomar la conciencia de que nuestros datos valen, de que el valor de nuestro crédito es importante para otras personas, el valor de nuestros ahorros también, y que estos eventos que suceden, como que tramitan el préstamo de un automóvil, que nosotros no nos enteramos y después nos vienen a cobrar, es muy común, es algo que sucede de manera cotidiana. Todo ello lo podemos mitigar si tenemos este tipo de alarmas, por ejemplo, la inscripción a los distintos buros de crédito, donde nos avisan que hubo una consulta a nuestro historial crediticio para tramitar un crédito. Y espérame, ¿cómo? ¿Cuándo? Si yo no estoy tramitando nada, el hecho de que, oye, me avisan que hay compras de mi tarjeta de crédito, recibo un mensaje a mi celular y pues sí, la acabo de hacer o no, me están cobrando, como nos comentabas, el que estabas pagando unas colegiaturas de no sé quién. Que no eran mías. Que no eran tuyas. ¿Por qué creen que ese programa? No es cierto. ¿No? Pero sí, la verdad es que tenemos que ser muy, muy precisos y estar atentos en todo momento. Y sobre todo esta actividad de las redes sociales. A todos nos gusta interactuar, somos entes sociales como tal, esa es nuestra naturaleza. Pero hay que tener en cuenta que en esta interacción con las redes sociales no podemos exponer datos que nos pongan en riesgo para ser víctimas de un fraude. Entonces hay que tener esta conciencia para tener una actividad moderada. O sea, puede ser uno un gran usuario de las redes sociales, pero con la acotación de los riesgos que significa que publicamos y qué candados ponemos para que accesen a nuestra información. Y hay que confiar. Esta es sin duda una muy buena herramienta, Adolfo, y digo, si alguna sucursal bancaria o alguna institución nos la ofrece, hay que confiar en ello. Así es. Ya lo explicaste, no nos va a pasar, finalmente, este traslado ya sería excesivo y no pensaríamos en que las manos, los ojos o la desconfianza de nosotros nos puede incluso hasta rechazar una alternativa de este tipo. Sí, nos va a proteger, son las llaves de acceso a nuestros recursos, a nuestros créditos, a nuestros ahorros, a nuestras inversiones. La ruta. Y ese va a ser la llave para poder accesar. De otra manera, el seguir usando datos que me representan son los datos que me pueden robar, datos que están en las redes sociales, que están en el correo electrónico o en los correos físicos, y son los que se usan para generar todos estos fraudes. Siempre. Conducef insiste, tienen que denunciar. Hay que denunciar, hay que presentar las quejas correspondientes. Insisto, aun cuando el banco te devuelve el dinero que tú perdiste o del cual fuera afectado, el banco o cualquier institución financiera, porque no se trata solamente de bancos, aun cuando la Conducef haya resuelto tu caso, siempre hay que presentar la denuncia ante el Ministerio Público. Insisto, no solamente para uno prevenir cuestiones, ¿no? Desde que no se vuelva a utilizar tu documento, tu información para algún otro tipo de delito y que la autoridad sepa que tú te diste cuenta, que tú lo denunciaste a tiempo, hasta por supuesto para facilitarle a la propia autoridad el perseguir estos delitos. A finales de este mes vamos a tener ya la actualización del Buró de Entidades Financieras, donde vamos a saber de enero a junio exactamente cómo está el problema, cuántas reclamaciones se han recibido en el sector financiero, cuántas han tenido que ver con posibles fraudes y cuántas con robo de identidad. Pero insisto, más allá de los datos en sí mismos, lo importante es que nosotros, primero, que no nos apaniquemos, que no nos asustemos. O que nos dejemos llevar con los conceptos, por ejemplo, el phishing o este delito.
Explícanoslo. Mira, por ejemplo, este que en particular dices que es el phishing, que un poquito ya lo platicábamos, que es que te envían algún correo electrónico en el que te dicen que tienes algún problema con tu institución financiera, con tu cuenta de crédito, con tu tarjeta, que alguien está haciendo operaciones raras, en fin. Digo, lo hacen de una manera tan hábil que tú te espantas, hasta dices, bueno que me hablaron. Qué buena onda. Sí, y de inmediato. Sueltas información. Exactamente. Vas al link que te da el propio correo electrónico. Ese link es un sitio fraudulento, es un sitio falso, donde al dejar tus datos, pues simplemente se los estás regalando al delincuente. Como bueno, pues el tema del uso de las redes sociales, el tema del uso del celular, hay que aclarar, ninguna institución financiera te va a hablar por teléfono, ni te va a pedir que por correo les mandes datos específicos, como pueden ser el NIP, los números de cuenta, los tokens, en fin. Nada. En caso de que nosotros tengamos alguna duda, de que de veras nos preocupemos al recibir alguna llamada o algún correo de este tipo, nosotros mismos hay que ir a la sucursal o hablar a la institución financiera, o nosotros escribir el sitio de internet para realizar las operaciones correspondientes. Pero en cualquier caso que recibamos un correo de estos o llamadas raras, mejor eliminar el correo ni abrirlo, y siempre, más bien nunca dar los datos por teléfono. Eso está prohibidísimo. Jorge. 7 acciones concretas. Sí. Presentar la denuncia ante las autoridades competentes de este delito. Segundo, reportar la pérdida del documento a quien corresponda. Tercero, reportar a la institución financiera de la existencia de esta subagrupación. Cancelar las cuentas de servicio no autorizadas, solicitar copia del reporte del crédito y, por supuesto, acudir al Buró de Crédito y a Conducef para hacer las reclamaciones correspondientes. Reportar a las redes sociales sobre la vulneración y, en su caso, contactar al INAI para que se pueda presentar un derecho ARCO, aunque es un acrónimo de acceso, rectificación o cancelación, y mayor información la pueden obtener, estos 7 puntos y más, en la página de internet del INAI, en el cual existe una guía específica para contrarrestar el robo de identidad. Y ahí vienen algunos aspectos un poco más detallados. Jorge, muchas gracias, y estas 7 acciones no son para escucharlas y dejarlas pasar, hay que reflexionarlas. Muchas gracias a los 3 por acompañarnos esta noche. Esto es un delito que crece no solamente en México, en el mundo. Hay que tener cuidado, hay que estar muy atentos de todas nuestras acciones, hay que platicarlo con la familia. Y muchas gracias a los expertos por habernos acompañado esta noche. Muchas gracias por la invitación. Esto es A Fondo, hasta la próxima.